vamos a iniciar, si te parece bien, vamos a Ok. iniciar con esta entrevista. Y a mí me gustaría mucho que me dijeras eh, ¿cómo, cómo, cómo llegas a la nutrición. ¿Qué es lo que te llevó a, a, a esta área? Yo elegí la carrera desde que estaba en la secundaria. En estas materias donde veíamos la parte de nutrientes y demás, me empezó a llamar mucho la atención. Terminé la secundaria, me fui a hacer una carrera técnica con la prepa, de técnico en alimentos, y yo ya sabía desde que estaba ahí que iba a ser nutrióloga, ¿no? En ese entonces, pues no había la carrera aquí en el estado, y tuve que salir hacia Querétaro, y es ahí donde la hice, pero yo desde que tenía 13 años sabía lo que tenía que hacer en la parte profesional, ¿no? Entonces fue algo que siempre me apasionó desde pequeña. Oye, pues Querétaro no está a la vuelta, ¿verdad? Son 2 horas y media. 2 horas y media, entonces tuviste que emigrar completamente, irte a vivir allá. ¿Y ya habías hecho algo así antes? No, no fue la primera vez que salí de mi casa. Yo entré a la universidad a los 17 años. Entonces hice mis 4 años ahí en Querétaro y me fui todavía más lejos al servicio. Lo hice en la Ciudad de México, en el Nacional de Nutrición. Entonces, la verdad es que el salir de mi casa me ayuda mucho como crecimiento personal, y pues el irme al Subirán me ayuda por mucho en el crecimiento profesional. Entonces creo que siempre busqué como más o buscar más cosas diferentes a lo que me ofrecían en un lugar, ¿no? Sí, eso es interesante porque, pues no cualquiera, ¿verdad? Pero esa es una constante en la gente de provincia y no lo consideramos mucho. Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México pues, lo tenemos todo, ¿no? Pero eso de tener que emigrar para poder seguir estudiando lo que tú quieres estudiar, pues no es una decisión fácil. Te vas a los 17 años que ni siquiera la mayoría de edad, o sea, sí estuvo tremendo. Cómo fue tu incursión en la Universidad de Querétaro? ¿Qué recuerdas? ¿Esos compañeros, esos maestros? ¿Qué materia te dio más lata? Lata recuerda mucho en materias la de anatomofisiopatología, donde ya sufrí, ¿no? O sea, me costó trabajo es la calificación más baja que tuve en mi Cardex, pero fue la que más trabajo me costó, junto con bioquímica, pero pues vas aprendiendo con el tiempo que pues de todo sacas provecho, y pues la tolerancia a la frustración, el buscar más cosas, no quedarte ahí, creo que eso es lo que me ayudó en esas materias difíciles. Y me gustaban mucho las partes o las áreas clínicas de la carrera, ¿no? Fue lo que más disfruté durante la estancia. También me tocó diferentes aspectos. De inicio compartíamos facultad con medicina, y después nos cambiaron hasta Juriquilla, entonces otra aventura más, ¿no? Porque estaba en ese momento en las afueras de la ciudad. Fue una experiencia bastante enriquecedora, tanto personalmente como profesionalmente. Y tampoco Juriquilla estaba a la vuelta, o sea, llegar a No, Juriquilla implicaba transportarte de una manera especial porque pues está fuera de Querétaro. Bueno, en ese momento estaba fuera de Querétaro, me imagino que no sí, fue sencillo llegar hasta allá, ¿no? sí, porque de inicio ni transporte había. La universidad puso algunos, pero pasaban a determinados horarios, y ya si no alcanzabas, quedabas en la carretera y caminabas te penetrabas hacia la universidad. Ya ahorita creo que está más poblado y es más fácil, pero sí, en esa transición fue difícil, incluso hasta eh, la fauna, de repente alacranes en el salón, ese tipo de cosas, de que pues no estaba muy poblado y había mucha vegetación. Fíjate, eso es cierto, porque sí estaba así muy, Sí, muy aislado, la verdad es que no. Y eso pues lo hizo doblemente complicado el estar en ese campus. Oye, y ¿cómo es el proceso? Ya una vez que terminas la licenciatura, pues viene esto que tú me estás diciendo, tienes que hacer el servicio social. Pero antes del servicio social, ¿hacías prácticas? ¿Tuviste prácticas en algún momento? fuimos a práctica a comedores industriales, a hospitales nos llevaron, a las clínicas de la UAC también estuvimos haciendo prácticas en la parte de consulta.
Sí hubo, no las que me hubiera gustado en cantidad, pero sí tuvimos diferentes prácticas. Exactamente. Y ahora sí, llegado el momento de elegir dónde hacer el servicio social, ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú querías hacer? Yo quería clínica y por eso el Subirán fue mi primera elección respecto a la plaza de servicio social. Fui a conocer las instalaciones, checar los requisitos del servicio, cumplía con la parte de promedio, fui a hacer los exámenes y me acuerdo mucho de esos momentos porque cuando liberaban las plazas de servicio social en el estado de Querétaro, yo todavía no sabía si me había quedado o no en el Subirán, entonces me aventé el volado de no voy por una plaza en Querétaro, espero a que me den resultados del Subirán y pues afortunadamente me quedé y pues eso evitó que terminara en alguna comunidad de Querétaro o en algún lugar muy lejos de ahí. Sí, pues sí, me imagino. Oye, y bueno, ya, ok, te aceptaron en el Subirán. ¿En qué área? ¿En qué área quedaste? Yo lo hice en el servicio de nutrición clínica. Ahí hice mi servicio y hacíamos toda la parte de valoración inicial del paciente hospitalizado, el soporte nutricional, la consulta de los pacientes más complejos, ahí se veía en ese servicio y la verdad es que me sirvió muchísimo, ¿no? Tanto en la parte de práctica y ahí es un lugar donde no dejas de capacitarte, entonces frecuentemente tendríamos sesiones, revisiones de artículos, entonces te estimula mucho a seguir aprendiendo. Sí, pues sí, o sea, esa es una de las ventajas de estar ahí en el Subirán, porque tiene pues todas las áreas y puedes aprender muchísimo. Y me imagino que la experiencia de convivencia, pues porque no eras la única que venía del interior del país, y eso te hizo conocer a más personas. Me imagino Sí, que estableciste algunas relaciones. Más o menos, ¿qué nos puedes platicar de eso? habíamos gente de todo, ¿no? Desde Ciudad de México habían otras compañeras de la UAC, de Yucatán había dos compañeros, Cuernavaca, era un servicio bastante dinámico y creo que el equipo que hicimos en ese año fue bastante bueno entre empujarnos y pues al mismo tiempo disfrutarlo, ¿no? El año de servicio social, fuera de casa todos. Ese es lo padre, es toda una experiencia. Yo creo que si bien la carrera te pone todas estas situaciones en las de estudio y demás, y conservas a tus compañeros normalmente 4 años, pues cuando entras a una experiencia de intercambio de esta naturaleza, de un servicio social fuera de tu estado, fuera de tu ciudad simplemente, pues te da esa oportunidad. ¿Qué sucede cuando terminas y ya tienes que regresar, pues no a Querétaro, a San Luis, o a dónde regresas? Sí, regreso a San Luis. De inicio, yo terminé servicio y a la semana encontré un trabajo en un hospital ahí, privado en la Ciudad de México. La verdad es que no fue una experiencia agradable, porque después de estar en el Subirán, llego a un servicio privado donde prácticamente era una mesera ejecutiva de hoy tenemos caldo de qué le voy a traer, ¿no? Me frustró mucho. Duré muy poco en ese trabajo y después pues renuncié y busqué otro ahí mismo en la Ciudad de México. Salió uno en un laboratorio donde tenían una sede aquí en San Luis y dije, pues voy a andar de consultorio en consultorio, pues no me conviene estar en la Ciudad de México, entonces me regresé acá a San Luis con ese trabajo en un laboratorio. Ok, y entonces ya, fíjate que qué interesante, porque pues, realmente no regresaste sin nada, o sea, ya regresaste con Sí, la algo. verdad que fui afortunada o le moví mucho, pero sí, no le batallé mucho para encontrar. Que era de ese programa era hacer consultas en el área pediátrica. El laboratorio ofrecía como la nutrióloga del pediatra, entonces tenías roles y pues visitábamos a los pacientes de los pediatras, que creo que era una ventaja sobre el ser la parte de representante médico, ¿no? Como tal, era una asesoría nutricional y y de hecho, gracias a ese trabajo, yo conozco a un pediatra que da clases en la universidad y me dice, pues mete papeles, los meto y pues también encuentro trabajo dentro de la universidad. Me fue enlazando la vida a terminar en este momento aquí. Oye, ese está muy bien. Déjame aclarar una cosa.
Cuando entras, bueno, entras a la universidad, a qué licenciatura entras? Porque A nutrición. ya estaba nutrición Tenía ahí. poquito nutrición. Yo inicio con los estudiantes de quinto semestre, tenían 2 años aprox de haber iniciado la carrera aquí en San Luis. Hice docencia, más o menos cuando tenía 20, no, que serán unos 9, 10 años ya. Inicio el periodo de docencia. De inicio me dediqué solamente a esa parte. Y posteriormente surgió una oportunidad en un hospital aquí en San Luis. Entonces entró al hospital y pues ya combinaba la parte de hospital con la docencia. Y eso a mí me parece extraordinario y fabuloso que puedas combinar una con la otra, porque la experiencia que te da el hospital, pues obviamente la transmites a la licenciatura y esos muchachos que se están formando de alguna manera indirecta, tienen la experiencia de los pacientes en un hospital, que más adelante seguramente ellos tendrán que ir a visitar, pero pues tú les estás llevando el conocimiento de primera mano. ¿Y qué sucede en la universidad? ¿Qué ha trascendido? O sea, ¿a qué niveles has llegado? De inicio es la parte única de docencia. Fluctúa mucho la carga de la docencia por la parte del hospital. Entonces, fueron como 5 años en los que estuve en el hospital. Después renuncio al hospital y ya pues prácticamente me dedico otra vez totalmente a la docencia, y conforme pasa el tiempo, pues dentro de las ocupaciones que he tenido aquí, además de impartir clase, es por ejemplo la parte de acompañamiento docente, el ir con los profesores, acompañarlos a su práctica y pues poder hacer un seguimiento del programa académico, ser miembro del consejo técnico dentro de la facultad, y actualmente pues en junio, julio, la coordinación de la licenciatura. Eso es extraordinario. Entonces ya eres coordinadora de la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es. Eso es extraordinario. Oye, vamos a la parte en la que vamos a involucrar al Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí. ¿Cómo surge? ¿Cómo es que llegas tú ahí o cómo se da? Platícame. De hecho, surge aquí en la universidad, ¿no? Con varias docentes nutriólogas que pues veían la necesidad de pues, hacer algo diferente en el aspecto de nutrición. Entonces, la verdad es que le batallamos mucho. Son como 5 años atrás te cuento que inició el proyecto. Fuimos como organizando la mesa. Eh, Tuvimos muchos altibajos entre la carga de trabajo y problemas con la notaría, el que el acta no quedaba, la regresaban de Hacienda como, no te miento, unas 8 veces, nos las regresaron de Hacienda. Creo que era una clienta frecuente del SAT. Pero ya por fin se logra pues concretar todo hace 1 año y medio apenas, y que es cuando iniciamos operaciones y empezamos a afiliar. De inicio, pues tuvimos muy buena respuesta por parte de los nutriólogos del estado, principalmente los de la capital, y pues hemos estado en esto hace 1 año y medio. Pues relativamente poco tiempo y sí, pues Uh-huh. te tienes que enfrentar a esa burocracia, a ese papeleo en el que no hay una guía establecida para hacer las cosas. Ese es un hecho. Eh, si bien es cierto que ya existen por ahí algunos manuales, no hay una forma que te diga cómo. Y en cada estado, pues es algo diferente, ¿no? De alguna Diferente. manera. Uh-huh. Entonces, pues sí, ese picar piedra, pues hace que valores más las cosas. Sí, no, y Eh, eran detallitos como de aquí le falta un punto, aquí le falta o le sobra un nombre, y cosas así que hacían que se regresara y regresara y regresara. sí, que es lo más tedioso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no te lo dicen todo de una vez? Sí van saliendo los detallitos y te le van dando y ¡ay, qué Uh-huh. coraje! Pero bueno, oye, ¿y tú te conviertes en la primer presidente del colegio? Sí, se hace a través de una decisión de los que estábamos formando la mesa, votan y pues me eligen a mí. ¿Y te quedas en el cargo? ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Es un periodo de 2 años. Muy bien, o sea, relativamente
Pues Ya nos falta un poquito. a mí se me hace corto, a mí se me hacen esos periodos de un año, pues es nada. 2 años, pues algo, pero ya con 3 o 4 como que se puede hacer algo. Pero bueno, esas son decisiones de ustedes y así lo establecieron. Ahora cuéntame, ¿cómo llegas tú con la federación? ¿Cómo es que te vinculas con ellos? Fue de inicio, Polo nos contacta a través de las redes sociales del colegio. Ya después nos comunicamos vía telefónica y me platica sobre el proyecto, ¿no? De que nos juntemos o nos unamos para pues, poder favorecer tanto al gremio como la parte de la salud de la población en general. Entonces, con esta información ya lo paso a la mesa y pues acordamos que pues es una muy buena estrategia de poder generar más impacto y podernos apoyar entre todos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Creo que eso es algo que, como te decía al principio, bien vale la pena apoyar porque, pues, no son, bueno, hasta ese momento eran entidades estatales solas, pero en una federación, pues obviamente el empuje es grande y yo lo vi con el Congreso Internacional que hicieron, que me pareció extraordinario la manera en que lo hicieron. Creo que para ser el primero salió muy bien. Yo veía que había mucha gente inscrita y demás. Estoy seguro que el próximo año van a tener un congreso mucho más, con más asistencia, más participativo. Y creo que eso es muy bueno para todos los que están agremiados. Oye, ¿y cuál es tu plan a seguir? Digo, la pandemia vino a echar por la borda todos los planes, pero seguramente tienes algo ya planeado para el futuro. Qué es lo que sigue? Hablando de profesionalmente o algo particular del colegio. Ambas. Vamos a empezar por la parte profesional. ¿Qué es lo que tienes a futuro? Ahorita mi foco principal sería pues la parte de la coordinación aquí en la universidad, el que pueda pues mantenerse la calidad de la licenciatura. Estamos próximos a una recertificación, que también pues eso amerita una muy buena cantidad de trabajo. Entonces mi objetivo ahorita en este momento es pues continuar con la calidad del programa, ¿no? En la parte del colegio, pues esperar que podamos dejar una huella importante y un cimiento suficiente como para que la siguiente mesa pueda pues fortalecer más al gremio en San Luis, que pues nutrición aquí es relativamente nueva, entonces sí nos toca picar un poco más de piedra a diferencia de algunos otros estados donde está un poquito más avanzado, ¿no? Y eso pues hablando entre comillas, ¿no? Nos falta mucho por avanzar en esta área de la nutrición y pues en general pues fortalecer esta parte del gremio a través de esta situación de generar profesionales bien preparados y con el colegio pues a estos profesionales bien preparados pues brindarle más herramientas, ¿no? Para que podamos progresar todos. ¿Qué le recomendarías tú a tus colegas, a los futuros nutriólogos en cuanto a, no sé, tal vez disciplina, tal vez más preparación, no sé? ¿Qué les recomendarías? Primero que busquen el área que les apasione de esta carrera, eso facilita mucho el proceso de poder buscar herramientas que aperturen y sea mucho mayor el impacto que tengan sus acciones. El no dejarnos de preparar es un área de salud que requiere una constante actualización en cuanto a la información y sobre todo pues la parte ética, ¿no? El que nos dirijamos hacia la población, hacia nuestros pacientes de forma ética, lo que seleccionamos en cuanto a recomendaciones, cualquier cosa que tengamos de acción ante la población, que sea bajo esos principios éticos.